¿Qué tal? Los saludo de nuevo. Soy Daniel Castillo, corredor público número 78 en la Plaza del Estado de Jalisco. El nuevo orden económico está en fase de transición. De la revolución agrícola pasamos a la revolución industrial y de esta estamos transitando en estos momentos hacia la revolución tecnológica, en donde lo más importante es el conocimiento. Cada revolución económica ha traído consigo grandes cambios tanto en el plano económico como en el político y en el social. En la revolución agrícola la riqueza la encontrábamos en la tierra. Luego, con la revolución industrial, la riqueza se encontraba en la producción a gran escala de bienes de capital. Y con la revolución tecnológica estamos transitando hacia un criterio de riqueza basado en el conocimiento y en la comunicación de la información a gran escala. Es en este entorno en donde los activos, los bienes intangibles, cobran gran relevancia en el ámbito empresarial particularmente. Estos bienes no son nuevos, se tienen registros desde el derecho romano en donde se distinguían las cosas que se encuentran en la realidad física de aquellas que tienen una entidad no material. Esa distinción fue formulada por el jurista Gallo y recogida en el Corpus Juris Civili, insisto, desde tiempo atrás. Es decir, no es que sea algo que apenas se está reconociendo. Sin embargo, es algo que en tiempos recientes está cobrando una nueva relevancia. En términos generales, las cosas se pueden dividir en corporales e incorporales. Las corporales son aquellas que al tener entidad material pueden ser perceptibles por los sentidos y ocupan una determinada parte del espacio, contrario a los bienes intangibles que no poseen una corporalidad, no son observables y tampoco se pueden tocar. Por eso es que también se les llama bienes inmateriales o incorpóreos. No son apreciables por los sentidos y no ocupan un espacio físico. Dada la cada vez mayor preponderancia de este conjunto de elementos intangibles, su identificación, su reconocimiento, evaluación, administración e incluso su planeación y desarrollo son elementos que sin duda van a permitir que la administración de una empresa sea líder y que vaya un paso enorme adelante de todos los demás actores del sector empresarial en el que se desempeña. Un estudio reciente que utiliza datos sectoriales y los resultados de una nueva encuesta realizada a más de 860 ejecutivos revela que las top growers, que son las empresas que más crecen, invierten 2.6 veces más en activos intangibles que las low growers, es decir, las empresas que menos crecen. A su vez, estas empresas que se ocupan de la identificación, la inversión y el desarrollo de intangibles están más adelantadas en su camino a la digitalización, tienen menos probabilidades de sufrir disrupciones porque son muy innovadoras y muchas probabilidades de atraer a los mejores talentos y de retenerlos parten de esto. Y eso a su vez ayuda a crear valor y se empieza a generar un círculo de retroalimentación donde a final de cuentas la empresa es la que resulta más beneficiada junto con la sociedad en general. Y esto lo podemos tener claro si atendemos a lo que sucedió con esta pandemia que aún tiene sus efectos. Las empresas que dieron mayor relevancia a los intangibles a su vez fueron capaces de mantener los niveles de crecimiento de 2019 o por lo menos de tener una recuperación mucho más pronta, más expedita que aquellas que no lo tenían. Los bienes intangibles, como ya comentaba, siempre han existido dentro del patrimonio de las empresas. Lo que sucede es que al ser bienes inmateriales, solo pueden apreciarse como una concepción jurídica, a diferencia de los bienes tangibles que son apreciados a través de los sentidos. Esto ha tenido un boom en tiempos recientes, insisto, no porque antes no existieran, sino porque el empresario se ha dado cuenta del enorme valor, del enorme potencial que pueden tener añadiendo valor a su empresa. Estos bienes encuentran reconocimiento en el marco jurídico mexicano como bienes muebles por determinación de la ley. El artículo 107.54 del Código Civil Federal así lo establece. Ahora bien, no debemos confundir el término cosa con bien. Para determinar qué es un bien,
se deben tener en cuenta 3 criterios. Primero, el valor económico de las cosas. 2, su posibilidad de ser apropiados. Y 3, su aptitud para satisfacer las necesidades de los sujetos de derecho. Entonces, un bien o activo intangible es todo aquello inmaterial susceptible de producir algún beneficio de carácter económico, cuantificable en términos monetarios y que se encuentra dentro del patrimonio de una persona física o moral. La regulación legal sigue siendo incipiente, salvo algunas normas, algunos ordenamientos que se han desarrollado de mejor manera, por ejemplo, en materia de propiedad industrial, de protección a la propiedad industrial. La realidad es que el marco jurídico general de los intangibles sigue siendo insuficiente. Se tiene que desarrollar, tiene que continuar su evolución. Sin embargo, una norma oficial mexicana en materia de servicios de evaluación nos da la pauta para clasificar las principales clases de bienes o activos intangibles identificables en 4 categorías. La primera de ellas es los bienes intangibles relacionados con la comercialización. Estos se usan de manera primaria en la comercialización o la promoción de productos o servicios. Sus ejemplos son las marcas, los nombres comerciales, diseños singulares de las empresas, nombres de dominio de internet, etc. También tenemos los bienes intangibles relacionados con clientes o proveedores, que incluyen acuerdos de servicio o de suministro, acuerdos sobre licencia o regalías, libros de pedidos, relaciones con clientes, etc. Bienes intangibles relacionados con tecnología surgen de derechos contractuales o también pueden ser no contractuales. Por ejemplo, acuerdos para usar tecnología patentada, tecnología sin patentes, bases de datos, fórmulas, diseños, softwares, etc. Finalmente, bienes intangibles relacionados con actividades artísticas. Derivan de los derechos a beneficios por obras artísticas, como regalías por trabajos artísticos, obras de teatro, libros, películas, etc. Para que estos activos intangibles puedan ser reconocidos en la información financiera, es necesario que se cumplan con ciertos parámetros que se establecen en las normas de información financiera, particularmente en el boletín C8. Son 3 básicamente. Debe ser identificable, debe proporcionar beneficios económicos futuros fundadamente esperados y se debe tener un control sobre dichos beneficios. Un activo es identificable siempre que se pueda separar o que es posible, se pueda separar del resto del conjunto de los elementos que conforman la empresa, o si es posible identificar los beneficios económicos futuros que este activo genera a la entidad. ¿Cuándo es susceptible de proporcionar beneficios económicos futuros fundadamente esperados? Bueno, esto es susceptible porque se espere un ingreso del bien o también pudiese consistir en ahorros en costos o algún otro tipo de beneficio económico que derive de la utilización del activo. Y finalmente, ¿cuándo se tiene el control sobre estos beneficios? Bueno, si una empresa tiene el poder de obtener los beneficios económicos futuros y además puede restringir el acceso de otros sobre estos beneficios, decimos entonces que se tiene el control del intangible. La evaluación no es una ciencia exacta. Como tal, se conforma por elementos subjetivos del evaluador, de quien está realizando la estimación de valor, como de elementos objetivos, que consisten en ciertos parámetros, en un conjunto de procedimientos sistemáticos que se van a utilizar para obtener estimaciones de valor. Cada uno de estos procedimientos incorpora distintos métodos y las técnicas que corresponden. Estamos hablando de 3 enfoques principales de evaluación y todos ellos pueden aplicarse en la evaluación de bienes intangibles. Primeramente tenemos el enfoque de mercado, conforme al cual un bien intangible se estima haciendo referencia a la actividad de mercado, por ejemplo, pujas de transacción u ofertas que involucran bienes o activos idénticos o por lo menos similares en un cierto grado. Tenemos también un enfoque de costos que se utiliza principalmente para bienes intangibles generados internamente y que no poseen flujos de ingreso identificables.
A través de este enfoque se estima el costo de reposición de un bien o de un activo similar o uno que provee potencial de servicio o utilidad similar a aquel que se está evaluando. Finalmente, el enfoque más aceptado y más empleado en valuación de intangibles es el enfoque de renta o enfoque de ingresos, conforme al cual el valor del bien intangible se estima atendiendo al valor presente del ingreso que se proyecta obtener en el futuro. Es decir, los flujos de efectivo hacia el futuro o la reducción de los costos generados por el uso del bien hacia el futuro se traen a valor presente para obtener una estimación del valor del intangible. Debido a la naturaleza heterogénea de muchos de los bienes intangibles, con frecuencia se tiene la necesidad de considerar el uso de múltiples métodos para concluir en una estimación de valor lo más objetiva posible. Pero insisto, a final de cuentas, la experiencia del evaluador, su conocimiento profesional e incluso su criterio serán fundamentales para obtener una evaluación objetiva y que resulte adecuada para el objeto sobre el cual se está evaluando. ¿Cuáles son los beneficios que se pueden derivar de una correcta identificación y evaluación de un activo intangible? Porque primeramente hay que identificarlo. Muchos de los empresarios ni siquiera saben que cuentan con este conjunto de elementos y mucho menos que pueden ser integrados y que primero forman parte del patrimonio de la empresa y que como tal pueden ser integrados a la información financiera. Primero tenemos beneficios patrimoniales. Evidentemente una evaluación adecuada de los bienes intangibles repercute en que la empresa muestre de forma correcta el conjunto de su patrimonio en la información financiera. Si no se identifica y no se le asigna un valor, se está desaprovechando una oportunidad muy importante que repercute a su vez en beneficio del empresario, de los accionistas que forman parte de la sociedad, etc. También tenemos un beneficio financiero. Una empresa que cuenta con su patrimonio intangible bien valuado suele ser más atractiva para entidades financieras para acceder a mejores créditos, a líneas de financiamiento más atractivas o incluso para recibir inversión por parte de terceros a los cuales se invite a formar parte de la empresa, ¿no? Sea una empresa pública o privada con la regulación que a una y otra compete. Y tercero, beneficio fiscal. Los activos intangibles debidamente reconocidos cuentan con beneficios fiscales como la amortización vía inversiones, dado que algunos intangibles como las marcas tienen el carácter de deducción como gastos diferidos, siendo deducibles conforme al artículo 32 y 33 de la Ley de Impuestos sobre la Renta a la tasa del 15% anualizada. Además, cuando estos activos son gestionados correctamente, pueden redundar en beneficios fiscales como integración al saldo de la cuenta de capital de aportación, lo cual es bastante sustancial. Y propósitos particulares para evaluar un intangible son muchos, ¿no? Desde la protección de una ventaja competitiva hasta la identificación de un valor objetivo en caso de que ese intangible vaya a ser enajenado a terceros, en casos también de litigios, de embargos, de créditos mercantiles, para otorgar la garantía del interés fiscal en situaciones como fusiones, escisiones, reorganizaciones o alianzas empresariales, en transacciones entre partes relacionadas y en general para determinar el valor real del patrimonio social. Con esta breve síntesis podemos identificar, aunque sea de manera bastante esquemática, la serie de beneficios que conlleva la identificación de un activo intangible, su posterior evaluación y su incorporación dentro de la información financiera. Espero que este video pueda serles de utilidad y seguiremos compartiendo algunos otros videos de valor para efectos de dar divulgación a estas y otras ideas que tienen relación directa con el mundo del derecho empresarial. Hasta pronto.